Hola y bienvenidos a otro video más. Como ya es costumbre, hoy vamos a aprender algo nuevo. En este video vamos a hablar de dos criptomonedas que pueden tener un impacto bastante fuerte a nivel de mercado en el mundo del stock de unidades de almacenamiento, y también pueden ser la posible razón de que usted no pueda armar su PC gamer. Comencemos por el más sencillo de explicar, y es el Filecoin. Resulta que el Filecoin lo que le ofrece a usted es la posibilidad de que te monte un servidor y preste su servidor de almacenamiento, su cantidad de almacenamiento, para que otras personas guarden ahí información, fotos, imágenes, video. Algo parecido a lo que hace Google Drive o a lo que hace Dropbox o Mega. Prácticamente eso es lo que está buscando Filecoin, pero el almacenamiento va a estar repartido entre los diferentes usuarios. ¿Cuáles serían los usuarios? Pues toda la red de Filecoin a los que se unan. Entonces todos los servidores que se unan, todas las personas que se unan son las que prestan el servicio. Cada persona puede ofrecer mayor o menor almacenamiento, y dependiendo esa cantidad de almacenamiento, la eficiencia y cómo hagan todos los protocolos, pues les van a pagar con una moneda de Filecoin. Igual en la descripción del video les voy a dejar esta página para que ustedes se dateen. Ese es el resumen. Usted se monta un servidor, presta su almacenamiento, en su almacenamiento ahí va a haber gente que va a pagar suscripción mensual y va a almacenar cosas. Así de sencillo, y a usted le pagan por eso. ¿Cuál es el precio más o menos estimado de un Filecoin? Más o menos $136.84. Vamos a la segunda criptomoneda que nos puede afectar directamente el stock de unidades de almacenamiento, y esta criptomoneda es Chiacoin. Resulta que Chiacoin tiene un movimiento prácticamente parecido. Lo que usted necesita es almacenamiento, donar ese almacenamiento a la red de Chiacoin. Y aquí usted no va a almacenar información de usuarios, lo que usted va a almacenar son datos, y dentro de esa información, si usted tiene entre comillas la solución o la probabilidad de que ahí esté la solución a la criptomoneda, usted va a ganar Chiacoin. Aquí la idea es, entre más almacenamiento usted tenga, más probabilidad tiene de ganar un Chiacoin. ¿Cuáles son las unidades de almacenamiento que más estarían en riesgo con esta criptomoneda? Serían las unidades de almacenamiento de alto rendimiento, como lo son las de data center en el tema de Chiacoin. Pero en el Filecoin, más o menos por lo que he leído y tengo claro, yo me hago la siguiente idea, y es que posiblemente todas las unidades de almacenamiento también tendrían este problema. Tendríamos, por ejemplo, si yo en este caso estuviera usando Filecoin, tendría por lo menos tres tipos de servicio de almacenamiento. Un servicio muy rápido, que sería con unidades de almacenamiento de alto rendimiento como data center. Un tipo de servicio de almacenamiento más ligero, donde puedo mezclar unidades de almacenamiento de alto rendimiento y de rendimiento normal. Y estarían las unidades tradicionales que compramos todo mundo, a las que tenemos acceso todo mundo, de 1 a 2 teras, que no son muy rápidas. Ahí es donde tendría ese tipo de almacenamiento. Obviamente, como a mí me pagan porque almacenan información en mis servidores, pues tendría este tipo de tres servicios. No sé si se podría hacer de esa manera, pero posiblemente ese tipo de unidades de almacenamiento estaría en riesgo. ¿Por qué hablamos del tema de que esto puede afectar no solo el stock de unidades de almacenamiento debido al precio? Porque supuestamente Chiacoin tiene un precio estimado de unos $971.57. Esto es, no sé, esto es una especulación. Todo esto es especulación. Tanto lo que les estoy diciendo del precio como de la posible escasez de unidades de almacenamiento, que puede que pase y puede que no, pero hay que estar pendientes. ¿Por qué es tan importante? Porque afecta directamente el mercado. ¿Cuál mercado? Primero, el de PCs de nueva generación. ¿Por qué? Porque las unidades de almacenamiento pueden subir de precio debido a la especulación, y los vendedores pues las van a subir de precio. Segundo, este tipo de kits donde teníamos, por ejemplo, un procesador, placa base y RAM, donde el procesador es Xeon, por muy bajo precio pueden estar subiendo de precio. Actualmente, viendo el mercado, placas bases gama media, gama alta para este tipo de Xeones más o menos está en el mismo precio, no hay problema, no hemos visto subidas de precios exageradas. A nivel de procesadores Xeon, hay varios vendedores que los tienen a muy buen precio, como por ejemplo este E52689 está a muy buen precio todavía, pero puede que suba, y los precios suben cuando, por ejemplo, hay eventos de fechas importantes, les suelen subir precio. Pero donde más veo el problema es cuando
este tipo de criptomonedas como lo es el Chiacoin y el Filecoin tengan un precio o un valor de moneda real estimado dentro del stock de criptomonedas que ya tienen un precio real vigente diario donde se está actualizando. Entonces, ojo al tema, ¿qué pasa si sucede eso? Resulta que un Xeon o un procesador de alta gama también se podría ver afectado, porque usted lo que necesita es conectar grandes cantidades de unidades de almacenamiento. Para conectar grandes unidades de almacenamiento usted necesita líneas PCI. Por ejemplo, este procesador i9 11900K, la gama más alta de Intel y prácticamente el top más alto en este momento a la fecha de publicación de este video, tiene actualmente una cantidad de líneas PCI Express más o menos de 20. Déjenme ver, yo les busco aquí está. Cantidad máxima de líneas PCI que puede administrar el procesador, 20. Este procesador tiene un precio, ojo al tema, en pesos colombianos son más o menos unos 5.400.000, que serían unos $1.500 más o menos, por solo el procesador para tener 20 líneas PCI. Y si actualmente ya se dieron cuenta, este procesador Xeon, que es de hace unos años, tiene una cantidad máxima de líneas PCI de 40 líneas PCI por $30. $30 comparado a un i9 de nueva generación. Al tener más cantidad de líneas PCI, pues vamos a poder conectar una cantidad de unidades de almacenamiento mayor, lo que le beneficia mucho a los mineros de este tipo de criptomonedas Chiacoin y Filecoin, porque por el mismo valor por el que comprar un procesador o una tarjeta gráfica para minar, se pueden armar fácilmente un servidor de almacenamiento para Filecoin o de minado para Chiacoin. Este podría ser lo que nos estaría afectando actualmente, o lo que nos podría afectar directamente el mundo o el mercado del PC. Ya actualmente estamos afectados, primero por la situación actual, segundo porque la escasez de semiconductores está afectando todo el mercado. Bien, espero que le haya gustado este tipo de video donde le informo de manera sencilla, donde no voy tanto al tecnicismo y donde le dejo toda la información en la descripción del video por si usted quiere profundizar. Recuerde que una manera de apoyar el canal es por medio de me gusta, suscribiéndose y dejando su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Chao pues.